Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos en la luz y el amor de nuestro infinito Creador. Su Madre Tierra está mostrando signos de cambio extremo y transformación vibratoria en estos momentos, alcanzando las vibraciones de la novena dimensión 2 veces, dentro del último periodo de 48 horas, dentro de su espacio temporal. Un salto fue a 100 hercios y el otro alcanzó 90 hercios. Estas vibraciones han provocado otro cambio masivo para ella y la humanidad. Todo se acaba de acelerar. Ella está reaccionando al impulso negativo del cabal para amplificar los conflictos y ella también está reaccionando al reciente intento negativo de abrir los portales al vacío durante el eclipse solar. Todos los intentos de las cábalas oscuras de detener o infiltrarse en el proceso de ascensión han sido contrarrestados. Todos sus intentos de liberar a los oscuros, abriendo los portales, han sido frustrados. Todo lo que hagan será bloqueado o contrarrestado. Ahora depende de los humanos decidir qué sucederá a continuación. Muchos todavía están muy atrapados en la vieja programación y se niegan a dejarla ir. Esto hará que muchos luchen y reaccionen contra la luz a medida que se transforma el planeta y comienza a elevar a otros a un estado de conciencia superior. Al luchar contra la voluntad divina, hacen que su viaje sea muy difícil. A medida que otros a su alrededor se elevan en la luz, aquellos que han elegido luchar contra las vibraciones superiores, comenzarán físicamente a sentir sus elecciones. Sus cuerpos físicos comenzarán a descomponerse a medida que las frecuencias superiores comiencen a distorsionar las vibraciones inferiores que proyectan y a las que se aferran. Esto no será cómodo para nadie que desee hundirse en las emociones inferiores de ira, odio o miedo. Emocionalmente a los humanos les empezará a resultar muy difícil permanecer en un estado emocional inferior. Será mucho más difícil permanecer enojado, odiado o incluso tener miedo. Las energías que los envuelven a ustedes y a este planeta son vibraciones de amor, paz, alegría y unidad. Al elevar su nivel de conciencia a un estado en el que ya no alberga las emociones de vibración más baja, le ayuda a realizar la transformación hacia la luz superior con facilidad. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan difícil para otros despertar al amor dentro de ellos? Todos en la Tierra tienen un alma superior o un yo superior. Cada uno de ustedes ha encarnado en este momento debido a una elección de su yo superior, ya que eligió estar aquí en este momento y en este espacio de tiempo particular. El viaje personal de cada uno es una elección del alma superior. El alma superior o yo superior envía un fragmento de su conciencia a una forma vibratoria inferior para promover su avance espiritual. Esa chispa o fragmento de su yo superior podrá entonces aprender más lecciones para avanzar en su forma superior a un estado de luz aún más elevado. En algunos casos, un fragmento de alma puede quedar tan atrapado en la trampa de la matriz que pierde u olvida su conexión con su yo superior y su verdadera conexión con la luz infinita. Sin embargo, una vez que un alma olvida su conexión con la fuente infinita, o lo que entiendes como Dios, y también se le impide conocer su verdadera luz, esa alma puede perderse. Se pierde en las profundidades de la ignorancia, o en otras palabras, en la oscuridad. Estos seres están buscando continuamente fuera de sí mismos, para encontrar lo que está dentro de sus propios corazones. En muchos casos, el alma perdida salta de un cuerpo a otro después de la transición sin dirección ni propósito real. Estas almas están tardando un poco más en despertar en tu perspectiva, porque han estado desconectadas espiritualmente durante mucho tiempo. Si su yo superior ha elegido que despierten, entonces despertarán. Y luego están aquellos que conocen la verdad, pero rechazan la luz.
Les gusta su control sobre los demás, les gusta su riqueza y les gusta regodearse en el sufrimiento de los demás. Estos seres han tomado sus decisiones y ahora están abandonando tu planeta cada vez más. Aquellos que ustedes conocen como sus líderes y aquellos en alto poder que han impulsado la agenda de los oscuros comenzarán a ser eliminados. Esto ya está sucediendo y seguirá aumentando en las próximas semanas y meses. Ahora todo está cambiando muy rápidamente. Todo se está transformando para que su nueva tierra se manifieste. Todo ha cambiado nuevamente y se está acelerando. Permitan que las hermosas vibraciones de su madre tierra los envuelvan. Ella sabe lo que sus hijos necesitan. Somos testigos de ti, te celebramos y te honramos en el amor y la luz de nuestro infinito Creador. Somos el Consejo Intergaláctico de Andrómeda, aquí para servir a lo divino. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos, somos el Consejo Arcturiano, y nos complace en conectarnos con todos ustedes. Estamos muy contentos de encontrarnos conectando con tantos humanos en este momento, a medida que más y más de ustedes están despertando a la verdad de que no están solos en el universo. Somos solo uno de los muchos consejos que están ahí fuera en el espacio, en otras dimensiones, que buscan hacer contacto con todos ustedes. El contacto físico se producirá, y ocurrirá en un futuro no muy lejano para todos los humanos que lo deseen. Pero cuando buscas contacto con lo invisible, no es tan diferente de buscar conectarte con la fuente de energía, o si lo prefieres, con Dios. Los seres humanos llevan mucho tiempo conectando con lo invisible, y por supuesto, siempre ha habido escépticos. Siempre ha habido quienes se preguntaron: ¿dónde está la prueba de todo esto? Nadie puede convencer a alguien de algo, de lo que no quiere estar convencido, y sobre lo que no está dispuesto a cambiar de opinión. Pero aquellos de ustedes que sienten energía, resuenan con aquellos de nosotros en los reinos superiores, que queremos ayudar y sentimos ese deseo de conectarnos con más humanos todo el tiempo. Sentimos que la humanidad está más abierta a lo visible, a lo desconocido y a aquello que los hará parecer un poco extraños a los demás. Si quieres elevarte por encima del nivel de conciencia que predomina en la Tierra en este momento, entonces debes estar dispuesto a parecer un poco loco, un poco fuera de lugar ante la persona promedio. Pero ustedes están plantando semillas, y les están mostrando que hay una manera de ir más allá de la experiencia de vida mundana típica y promedio allí en la Tierra. Aquellos de ustedes que piensan y hablan sobre la ascensión, son conscientes de que es posible ir más allá de donde vive la mayoría de los humanos en este momento, y están dispuestos a acercarse a nosotros incluso antes de que nos aparezcamos ante ustedes en algún tipo de forma que pueden ver con sus ojos físicos. Y cuando te conectas con lo no físico, por supuesto tu mente puede entrar y preguntarse si fue real o no. Por supuesto, tienen una imaginación muy vívida, y por eso es necesario cerrar la mente y buscar un sentimiento, una vibración, y en lugar de preguntarte si eso fue real o no, pregúntate cómo te sientes. Pregúntate si lo que recibiste es beneficioso para ti, si te sirve o no. Utiliza todo eso como criterio, para decidir si continúas haciéndolo. Eres muy sensible y también muy sensato y, por lo tanto, puedes confiar en tus sentimientos y también puedes usar tu mente crítica, para deconstruir tus dudas sobre si algo es real. Les prometemos que se hará más contacto con lo no físico, a lo largo de este año, para prepararlos para el contacto con lo físico, y aquellos de ustedes que están entusiasmados con el contacto ET, pueden tomar esos pasos ahora mismo, y sentimos que cada vez más lo hacen, y realmente estamos emocionados de estar en este viaje con ustedes, y ser parte de él también.
Somos el Consejo Arcturiano, y hemos disfrutado en conectarnos con todos ustedes. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.